Muy buenos días a todos. En primera instancia, me gustaría agradecer la amable invitación del comité organizador del primer Congreso Internacional y tercer Congreso Nacional de Pedagogía por la oportunidad que significa para mí compartir conocimientos en este apasionante campo de las neurociencias y de sus posibles aplicaciones a campos tan importantes, tan apasionantes a su vez, valga la redundancia, como la pedagogía. El día de hoy vamos a conversar sobre algunos elementos neurofisiológicos que son constructores de la conducta en el niño y el adolescente y que determinan en forma significativa los procesos de enseñanza y aprendizaje. Sería una mirada a este proceso o a estos procesos desde el campo de la neurociencia, con una serie de contenidos muy cortos, pero muy significativos. Cortos debido al tiempo del que disponemos y significativos porque están condensados a partir de una gran variedad de hallazgos y de años de investigación. Vamos a revisar en primera instancia cómo ha sido la relación entre el órgano que conocemos como cerebro y la noción de la mente. A continuación vamos a revisar los componentes de la conducta, separados en dos aspectos: la personalidad por un lado y por otro lado la motivación. En el campo de la personalidad vamos a ver la conducta genérica o la diferenciación sexual y la conducta genérica como base de la personalidad, y sus otros dos componentes que son el pensamiento racional y el pensamiento emocional. Y finalmente, por el otro lado, vamos a ver los circuitos neuronales de recompensa y cómo condicionan y hacen que funcione ese concepto que conocemos como motivación. El objetivo de este producto de investigación que tratamos de expresar, al menos en su parte introductoria con esta breve charla, es aportar conocimiento científico sobre el funcionamiento de la conducta desde el sistema nervioso. ¿Cuáles serían los componentes o los insumos que el ser humano utiliza para construir su conducta? Haciendo énfasis, por supuesto, en el proceso de aprendizaje. El habernos planteado este tipo de retos o este tipo de investigación conlleva unos retos. Básicamente nos hemos planteado el reto de aportar elementos que permitan al docente desarrollar estrategias adecuadas para tres aspectos que consideramos deben ser objetivos o metas de la educación de hoy en día. Uno de ellos es la inclusión igualitaria de géneros. Es un tema largo, es un tema profundo, polémico, pero nadie duda de la necesidad imperiosa que tiene la sociedad moderna de que se produzca esta tan ansiada inclusión igualitaria de géneros. El otro reto sería el de la resolución de conflictos. Es sabido, es un hecho público, que vivimos en una sociedad de alta intolerancia, de grandes conflictos, de exclusión, de modo que en la educación debe plantearse generar competencias en el individuo que le permitan una resolución de conflictos más adecuada, más eficiente, en tiempo real. Y un tercer reto que nos podríamos plantear, o que nos hemos planteado a partir de esta investigación, es el de poder generar estrategias para aprovechar las capacidades individuales, sabiendo de que el proceso educativo es un proceso homologador, homogenizador, y que por tanto el docente debe ingeniárselas para poder hacer aprovechamiento idóneo de estas capacidades. La relación cerebro-mente se planteó desde un inicio como una disyuntiva
sobre si era el órgano lo importante o era la noción de la mente lo importante. Hoy día esa disyuntiva tiene cada vez menos distancia y cada vez más bien se plantea como una unión, como una simbiosis entre el órgano que es el cerebro y la noción que es la mente. Esa relación no siempre fue clara, no siempre estuvo definida. Muy por el contrario, los antiguos egipcios, de cuyos registros culturales es de donde se tiene la primera mención al encéfalo como una parte del cuerpo humano, pues no consideraban al cerebro como un órgano importante, lo excluían en sus procesos de momificación, y si se hacía alguna perforación del cráneo como procedimiento médico, era básicamente para disminuir las consecuencias de dolores de cabeza intensos o las convulsiones. Por lo demás, no era un órgano realmente importante en esta cultura. Pasó mucho tiempo para que luego de la llamada Edad Media y del oscurantismo, el conocimiento biomédico empezara a recuperarse y empezaran a tenerse hallazgos desde el punto de vista biológico que volvieron a apuntalar la relación que podía haber entre la conducta humana y el cerebro. Entre esos hallazgos, y a pesar de que había atrevido seleccionar solo 3, pues traigo aquí a mencionar los que considero fueron puntos de inflexión en el estudio del sistema nervioso. Uno, el saber que el tejido nervioso poseía células, al igual que los otros tejidos, y que estas células eran sus unidades funcionales. Adicionalmente, la descripción de partes importantes de estas células llamadas neuronas, como lo son el axón, por un lado, y por otro lado las dendritas. Y en tercer lugar, un punto de inflexión consistió en la descripción del concepto de bioelectricidad. La bioelectricidad, en su momento, fue una especie de concepto de ciencia ficción. Nadie entendía cómo la electricidad podía estar en seres vivos, en tejido vivo, y mucho menos en el ser humano. De modo que fueron conceptos que en su momento pues, causaron mucha polémica y que determinaron en buena medida el curso de los acontecimientos en esta relación cerebro-mente. Por el lado de las humanidades, los griegos fueron los primeros en plantearse estudios de conducta humana con sus tratados filosóficos, y muchos siglos después, 17 o 18 siglos después, algunos filósofos se plantearon estudios sobre campos específicos de la conducta, como el caso de la percepción. Hubo también, posteriormente, siglo XIX, ya estudios generales sobre la conducta, como el aportado por William James, quien, por cierto, habló por primera vez del término actitud como un centro motor del cambio humano. El concepto que hoy en día puede parecer muy usado, muy trillado, pero en su momento, en el siglo XIX, consistió o constituyó un impacto importante en la forma de entender la vida y el progreso del ser humano. Dejamos un espacio pequeñito para mencionar a Charles Darwin, que más allá de su polémica hipótesis o teoría del origen de las especies, nos legó una manera sistemática y metodológica de observar la conducta humana, dando así las bases para lo que es la psicología experimental. La neurociencia en general se plantea comprender los procesos neuronales que subyacen tanto a las funciones simples del ser humano, como son la percepción o el movimiento, como a las funciones más complejas, caso de la memoria, el aprendizaje y la conciencia. El propósito es entender cómo es que el cerebro y sus circuitos neuronales pueden producir la conducta humana. En este sentido, la tecnología nos permite observar hoy día cosas importantes que nos señalan cómo es este funcionamiento. En una resonancia magnética de 3 dimensiones se puede observar el cerebro de un ser humano vivo y
con una tomografía por emisión de positrones se pueden leer las partículas de oxígeno radioactivo previamente inyectados en su sangre y cómo circulan a lo largo del cerebro mientras éste va haciendo algún tipo de tarea cognitiva. Le pedimos al paciente que lea y se activa su corteza occipital, que es la zona de la corteza visual. Le pedimos que escuche alguna conversación y se activa su corteza auditiva en el área conocida como Wernicke, que nos permite la codificación del significado de las palabras. Si le pedimos que hable, entonces se activará su corteza motora suplementaria en el área conocida como Broca y que es la que permite la articulación de la palabra. Pero al pedirle que piense, podemos apreciar claramente que hay una activación muy superior, con una cantidad de consumo de oxígeno y con un flujo de sangre muy superior en toda la corteza cerebral. Traigo a colación este tipo de estudios y de observaciones para señalar dos cosas. Primero, que efectivamente hoy contamos con técnicas que permiten observar cómo funciona el tejido nervioso a la luz de la ejecución de actividades o de funciones complejas dentro de la conducta del ser humano. Y dos, en particular este tipo de observación que nos muestra cómo el proceso de pensar, si lo entendemos como un sinónimo de analizar y como un sinónimo del proceso de atención, cómo consume una enorme cantidad de recursos metabólicos en comparación con otros procesos que tal vez también nos parecen complejos, pero que sin embargo consumen mucho menos, como es el caso de hablar, o de escuchar, o de leer. En general, el sistema nervioso está compuesto por el cerebro y la médula espinal como centros de procesamiento de información y por los nervios craneales y los nervios espinales como vías de conducción de información. Esta forma de constituirse le permite captar estímulos procedentes del medio ambiente externo como del medio corporal y trasladarlos a los centros de procesamiento a través de nervios que llamamos nervios sensoriales. Una vez procesados en estos centros, cerebro y médula espinal, la resultante de ese procesamiento se convierte en órdenes que van a viajar por nervios motores, ya sea nervios motores voluntarios o nervios del sistema motor involuntario, para conectar con músculos, que son los efectores mediante los cuales nos manifestamos en el medio ambiente, pero también mediante los cuales adaptamos nuestro funcionamiento orgánico a nuestras necesidades. Así nos queda señalar que la corteza cerebral sería el centro de mayor complejidad dentro de lo que es llamado centros de procesamiento y tiene diferentes grados de funcionamiento. Hay cortezas primarias, como las señaladas acá en violeta, cortezas de nivel superior, como las señaladas en color rosa, y las cortezas de asociación, el máximo nivel de complejidad de procesamiento en nuestro cerebro. En esas cortezas de asociación podemos destacar tres funciones que, si se quiere, son secuenciales en la vida cotidiana. Una de ellas, la parieto-temporo-occipital, integra toda la información sensorial. Podríamos decir que de alguna manera construye la película y además nos permite crear una historia para esa película a través del lenguaje. La otra es la corteza límbica, que nos permite una valoración emocional con manifestaciones corporales que dejamos grabadas y que nos quedan grabadas en memoria. Es una corteza sumamente importante porque a partir de esa valoración emocional, veremos más adelante otra mención a ello, a partir de esa valoración emocional es que podemos construir memoria de largo plazo. Pero aquí no se queda todo el proceso. Tenemos la corteza prefrontal que
construye toda la escena junto con su valoración emocional para hacer un análisis y un juicio de valor de la misma. Luego planifica una acción como respuesta a esa situación y finalmente da la orden de ejecución de lo que llamamos conductas motoras complejas. Con este funcionamiento, la corteza cerebral nos permite lo que pudiéramos decir, nos permite las vivencias del día a día. Y por supuesto, la organización o la incorporación de esas vivencias en lo que consideramos aprendizaje. Para poder mirar el proceso de enseñanza-aprendizaje desde una perspectiva neurofisiológica, debemos entender que la personalidad se conforma de 3 componentes primordiales. Uno es el componente base, y es lo que llamamos diferenciación sexual y conducta de género. El cerebro tiene una diferenciación que depende del sexo del individuo, y eso ocurre en el proceso, en la fase embrionaria. Así la mujer tiene un cerebro diferenciado como cerebro femenino por acción de sus hormonas femeninas, y el hombre tiene un cerebro diferenciado como cerebro masculino por acción de sus hormonas masculinas. Solo ocurre en la fase embrionaria y cerca del nacimiento. Luego de ello, ya el cerebro queda conformado con unos tipos cognitivos que acá aparecen señalados, en el caso de la mujer, fluidez verbal, cálculo aritmético, tareas manuales, velocidad de percepción. Esas serían las habilidades cognitivas que desarrolla con más facilidad o con más rapidez la mujer. En el caso del hombre, el análisis de relaciones espaciales, el cálculo algebraico y las habilidades motoras dirigidas a un objetivo. Con estos tipos cognitivos, niño y niña tienen una conducta de género que los diferencia, pero que comienza luego a mezclarse en la medida en que se interrelacionan, a medida que avanza el proceso de socialización. Sin embargo, más allá de que aprenden habilidades del otro sexo, en la edad adulta los productos de conducta suelen tener una cierta inclinación en hombres y mujeres hacia productos de conducta llamados femeninos o masculinos. En los femeninos tenemos la negociación, la valoración de tipo emocional, una necesidad grande de control, así como una visión preferencialmente micro del entorno cercano y una evaluación en base a hechos. En el hombre tenemos por contraposición una confrontación, una tendencia a la confrontación, una valoración más lógica, menos necesidad de control, por tanto mayor capacidad para delegar, una visión preferentemente macro y una tendencia a hacer evaluaciones de tendencia, no de hechos concretos, sino de tendencia. Otro componente de la personalidad resulta el del pensamiento racional. Este se va construyendo con memoria inmediata, que luego pasa a ser memoria de trabajo cuando se junta información sensorial con información motora, y que solo llega a ser memoria de largo plazo cuando esos bloques de información sensorial y motora son relacionados con algún proceso de supervivencia, es decir, con algún reto, o relacionados con algún concepto o alguna valoración emocional. Allí comienza el proceso de memoria de largo plazo. Y el individuo lo hace de manera lógica o con procesos de asociación lógicos o con procesos de asociación intuitiva. Se mueve entre estos dos estilos, según también el tema específico del que esté tratando. Por uno o por otro de los estilos, este componente del pensamiento racional le agrega elementos a la conducta, específicamente a la personalidad.
Y finalmente tenemos el componente emocional. En el componente emocional debemos destacar que 3 de los componentes son de tipo consciente, se desarrollan a nivel cortical, mientras que uno de ellos es de tipo no consciente o involuntario, desarrollado a nivel de estructuras que están por debajo de la corteza cerebral. Esta situación nos hace repensar la emoción como un componente o como un elemento que contiene bastante de conciencia y de voluntad y una pequeña parte que es involuntaria. Y ese repensar se nos impone como algo obligado porque se contrapone o se opone a todo lo que nos han enseñado a través del tiempo sobre el componente emocional de la conducta humana. Así, la emoción ocurre en 3 fases. La experiencia emocional ocurre en una primera fase, que es una respuesta primitiva, mediada por la amígdala, principalmente. Una segunda fase, que es una representación subjetiva de lo que ocurrió, de la experiencia, y una tercera fase más reflexiva, en la cual el ser humano eventualmente hace una historia un poco más objetiva que le permite ver las cosas de una forma más real, más apegada a la evidencia. Con estos 3 componentes, la personalidad se constituye en una especie de vehículo con el cual avanzamos hacia lo que constituye la satisfacción de nuestras necesidades. Pero ese avance depende del combustible que ese vehículo use, y ese combustible será la motivación. En este sentido, la presencia de necesidades homeostáticas o de equilibrio no solo se refiere a las de equilibrio corporal. Hoy día se acepta que la necesidad de aceptación y reconocimiento constituye en sí misma un baluarte importante para el ser humano, en su supervivencia, en su equilibrio. Cada vez que una necesidad de esta se presenta, se desarrolla una señal de alerta mediada por adrenalina y noradrenalina que nos produce o que nos activa procesos atencionales, procesos de análisis. A partir de los mismos, y mediante dopamina, que es otro neurotransmisor importante, se pueden conectar habilidades y conductas dirigidas al logro, mediante las cuales obtenemos la satisfacción eventualmente obtenemos la satisfacción de estas necesidades. A partir de ello, se produce la secreción de endorfinas que generan una sensación combinada entre placer y tranquilidad, a la que le denominamos placidez. Se dice que al final del día vamos a tener una sensación de placidez que es directamente proporcional al nivel de satisfacción, al nivel y a la calidad con la que hayamos satisfecho nuestras necesidades de equilibrio. Este último punto, el del combustible que nos permite mover ese vehículo de la personalidad hacia la satisfacción de nuestras necesidades, es lo que en términos más centrales estaría relacionado con el proceso de enseñanza y aprendizaje. Todo lo que hayamos planificado, todas las estrategias y todos los recursos de los que dispongamos van a depender de que en un primer momento logremos establecer que el elemento o el conjunto de elementos de conocimiento a estudiar tengan alguna relación con nuestras necesidades corporales o mentales. Es decir, que se le puede encontrar la relación con alguna de estas necesidades y por tanto se convierta en un proceso de satisfacción de necesidades, es decir, en un proceso de supervivencia. Todo proceso de supervivencia se activa mediante estrés. Es el inicio de la conducta motivada. Ese estrés, adrenalina de por medio o noradrenalina,
requiere conductas dirigidas al logro. Y esas conductas solo se activan en un proceso atencional. Cuando se abre ese proceso atencional, se pueden seleccionar las conductas dirigidas al logro más adecuadas, en lo que se llama análisis. Y eso, en conjunto, conforma lo que son las habilidades que permiten satisfacer las necesidades homeostáticas. Al satisfacer una necesidad se produce placer. Pero además, se produce la tranquilidad de haberlo logrado. Esa combinación de placer y tranquilidad es lo que se conoce como placidez. Y es allí donde el ser humano se siente recompensado para volver a iniciar el ciclo. De nuestra comprensión de estos procesos, tanto de los que conforman la personalidad como de los que conforman la motivación, dependerá que podamos diseñar estrategias pedagógicas adecuadas, que podamos diseñar herramientas didácticas efectivas dentro de esas estrategias pedagógicas y que podamos llevar a feliz término o a mejor término del que hoy día estamos consiguiendo los procesos de enseñanza y aprendizaje. Hay mucho más por discutir y, por supuesto, estoy completamente abierto para las consultas, para las preguntas, pero pues se nos agota lamentablemente el tiempo y no me queda más que agradecerles profundamente su atención. Muchísimas gracias nuevamente al comité organizador y a todos los asistentes por su amable atención.